Puntos clave de las demencias. Vamos a empezar con la demencia de Alzheimer y la demencia vascular. Vamos a empezar definiendo Alzheimer. Alzheimer va a ser un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida gradual de la memoria. Entonces es una clave: pérdida gradual y gradual subrayado de la memoria. Y bueno, que va también a causar un continuo deterioro en las actividades básicas. En cuanto a un poco de epidemiología, va a ser la principal causa de demencia en el mundo. Y la principal causa de muerte asociada a Alzheimer va a ser la neumonía. Esta muerte se va a producir en más o menos 3 a 10 años del diagnóstico. Como principal factor de riesgo vamos a tener a la edad. Que el paciente ya tenga más de 60 años ya se asocia con un riesgo alto, pero si tiene más de 80, obviamente va a ser mucho más alto este riesgo. Además, también el segundo factor de riesgo es la presencia en la familia de Alzheimer, los antecedentes heredofamiliares o la mutación en el gen APOE. Entonces, eso va a ser lo que tengamos como factores de riesgo. En cuanto a un poco de patogenia, lo que tenemos aquí es depósito de beta amiloide en el hipocampo. Entonces, beta amiloide en hipocampo. El hipocampo va a estar en el lóbulo temporal, entonces esta va a ser una demencia que va a dar sobre todo en el lóbulo temporal. Y bueno, también tenemos alteración en la proteína tau. Entonces ya sea beta amiloide o proteína tau, va a ser lo que va a estar relacionado con la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Alzheimer, ¿no? En cuanto a la clínica, ya lo mencionamos un poco, pero vamos a tener pérdida de la memoria y esta pérdida va a ser de la memoria reciente, de la memoria episódica y como lo dijimos va a ser progresiva y gradual, ¿no? Entonces vamos a poner aquí progresiva, voy a borrar esta parte del lóbulo temporal, de memoria reciente, ¿no? Entonces se van a olvidar de las cosas que les acaban de pasar casi. Y también se puede relacionar a cambios en la personalidad. El diagnóstico lo vamos a realizar con varias escalas, ¿no? Entonces la primera escala que vamos a realizar va a ser el Mini-Mental State of Evaluation o Mini-Mental State Evaluation, o también podemos hacer el Mini-Cog, ¿no? Entonces estos van a ser los que nos den como tal, si tiene o no riesgo de tener la enfermedad. Entonces esta la hacemos primero, los minis, ¿no? Mini Mental State o Mini Cog. Si después de este, si aquí nos sale con un riesgo alto, si nos salen menos de 24, vamos a pasar ahora a realizar los criterios. Los criterios diagnósticos, estos criterios van a ser los de la NIN-CDS-ADRDA o NIN-CDS-ADRDA. Y bueno, estos criterios ya nos van a confirmar o descartar el diagnóstico. Y una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico, vamos a realizar una tercera escala que va a ser la GDS. Y esta va a ser sobre todo para clasificar el Alzheimer de acuerdo a su gravedad. También podemos realizar estudios de imagen, en donde vamos a encontrar al TAC o a la resonancia magnética atrofia cerebral. Entonces, imagen con atrofia cerebral. Y el tratamiento, en cuanto a la escala clínica, vamos a tener una escala clínica que no es necesariamente la de la GDS. Vamos a tener leve, moderado y severo. El leve se va a caracterizar por, ¿cómo decirlo? Como una afectación que va a necesitar ayuda, pero no en todo, sino sí necesita ayuda en la vida diaria, pero no en actividades básicas. El moderado ya necesita esta misma ayuda, pero ya en las actividades básicas, ¿no? Como comer y vestirse. Y en la severa vamos a tener al paciente totalmente dependiente de su cuidador. Entonces esa va a ser la escala clínica. Y el tratamiento va a ser a base de, tenemos en esta misma escala de leve, vamos a tener un tratamiento de leve y una escala del moderado y severo. El leve, el tratamiento se va a dar con inhibidores de de acetilcolinesterasa, como la ribastigmina. Entonces, leve, ribastigmina. Y el moderado a severo lo vamos a dar con momentina. Entonces, estos van a ser los fármacos que usemos en el Alzheimer. Y bueno, ahora pasamos a la demencia vascular, que la demencia vascular se va a caracterizar por una demencia secundaria a lesiones vasculares cerebrales, ¿no? Entonces aquí vamos a tener microinfartos en el cerebro, que va a ser lo que nos cause esta misma demencia. Entonces voy a hacer el vascular un poquito para acá.
Y listo, entonces vamos a tener lesiones vasculares. Esa es la clave en la definición, lesiones vasculares. En cuanto a epidemiología, va a ser la segunda causa de demencia, después obviamente de Alzheimer, y el factor de riesgo principal va a ser que tenga riesgo cardiovascular el paciente, ¿no? La paciente, entonces que tenga síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, obesidad, todo esto que nos predispone también al riesgo cardiovascular, ¿no? En cuanto a la patogenia, como ya lo dijimos, van a ser multiinfartos en el parénquima que nos van a estar generando esta sintomatología, ¿no? Y también puede ser post-ictus, ¿no? Es decir, post algún evento vascular cerebral. La clínica. Aquí no vamos a tener una pérdida progresiva, sino que aquí la pérdida es aguda. Pérdida aguda de la memoria y a partir de esa pérdida va a ir escalonándose hacia abajo. Y aquí también podemos tener signos de focalidad, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se estén dando estas lesiones, va a ser la focalidad o los síntomas focales que nos esté presentando el paciente. El diagnóstico en este caso también lo vamos a hacer con el Mini-Mental. Y bueno, aquí también podemos realizar obviamente una imagen, ¿no? Entonces vamos a hacer el Mini-Mental. También podemos hacer aquí también una escala que nos va a diferenciar entre Alzheimer y la demencia vascular, ¿no? Esta va a ser la escala isquémica de Jachinsky. Entonces, Jachinsky. Jachinsky. Y un Jachinsky de más de 7 nos habla de demencia totalmente vascular, ¿no? Entonces, demencia vascular, más de 7 en Jachinsky. De menos de 4 nos habla de una demencia totalmente tipo Alzheimer. Y de 4 a 7 nos habla de una superposición de ambas demencias. Entonces, eso va a ser también con lo que podemos hacer la diferencia. Y ya en un ATAC, en un estudio de imagen, vamos a identificar el multiinfarto. Y bueno, en cuanto a diferencial de nuestras demencias, tenemos las 3D, que va a ser delirium, obviamente demencia y depresión. Entonces aquí vamos a definir el delirium, o los puntos clave del delirium, los cuales van a ser que sea una afección muy aguda. Entonces va a ser una afección aguda en un paciente que clásicamente va a estar hospitalizado o que está, pues sí, delicado. Y va a tener alteración de la atención, lenguaje y, bueno, no, ¿cómo se dice? Como que se le pierde la corteza frontal, ¿no? Desfrontalización. Entonces, y bueno, también pueden tener desorientación. Y en cambio, un paciente con depresión va a ser un paciente con, en el caso clínico, va a venir anedonia. Y bueno, obviamente tristeza. Esos van a ser nuestras diferenciaciones y cómo los vamos a diferenciar de, como tal, la demencia. Y bueno, en cuanto a otras demencias que vamos a también ver, tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, que esta se va a caracterizar por una acumulación de alfa-1-sinucleína. Entonces, alfa-1-sinucleína. Esta va a caracterizar síntomas de Parkinson, va a caracterizar deterioro cognitivo y va a caracterizar también va a juntar también la demencia. Entonces, síntomas de Parkinson, que es el temblor, deterioro cognitivo, y la misma demencia, ¿no? Entonces esa va a ser una también muy importante a recordar. Tenemos también la demencia de Pick, que aquí tenemos pérdida de neuronas temporales, entonces aquí tenemos demencia de Pick, pérdida de neuronas temporales. Pérdida neuronas temporales. Y bueno, esta demencia va a dar en jóvenes y no tan jóvenes, es decir, pacientes de 45 a 60 años. Sí más jóvenes que alguien con Alzheimer, que como dijimos es de 60 años. Y lo que van a tener aquí es alteración en la memoria y conducta. Entonces, aquí lo característico es que da a pacientes un poco más jóvenes, ¿no? 15 años más jóvenes. Y por último, la demencia de Creutzfeldt-Jakob, que esta va a ser una demencia causada por priones, ¿no? No es lo mismo que enfermedad de las vacas locas, pero también es causada por priones. Y aquí lo que tenemos es una demencia rápidamente progresiva. Esto es rápidamente progresiva. Y se va a caracterizar por ataxia y mioclonías.
Y bueno, ya nada más para hablar un poquito de la evaluación geriátrica, que tiene mucha relación con estas demencias, tenemos que va a haber síndromes geriátricos que van a estar asociados a las demencias, ¿no? Entonces vamos a tener el síndrome geriátrico de caídas y fracturas, fragilidad, depresión, abatimiento funcional, delirium, polifarmacia, privación sensorial y desnutrición. Todos estos se van a evaluar con escalas distintas y aquí lo que nos recomiendan para evitar estos síndromes geriátricos es la realización de Tai Chi. Y bueno, en cuanto a algunas escalas importantes a mencionar, tenemos los criterios de Peterson y Mayo, que son sobre todo para el deterioro cognitivo leve. Entonces, Peterson y Mayo van a ser para deterioro cognitivo leve. Tenemos también la escala de Riesberg, entonces Riesberg, que va a ser para evaluar demencia en general. Tenemos la escala Bartel y Katz, y tenemos la escala de Lawton y Brody. Entonces, Lawton y Brody. Estas dos escalas nos van a hablar del grado de dependencia del adulto mayor, ¿no? Entonces, ambas dependencia. Y Bartel y Katz nos van a hablar de la dependencia en actividades físicas. No, perdón, actividades básicas de la vida diaria. Y Lawton y Brody nos van a hablar de actividades instrumentadas. Y bueno, eso sería todo en cuanto a las demencias. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.